Cuando llega el momento en que el perdón es solicitado a Tauro, el cielo entero parece contener la respiración. No se trata de un acto pequeño ni de un gesto superficial, porque Tauro no vive en la prisa ni en la ligereza. Este signo, regido por Venus y anclado a la Tierra, guarda la memoria como una semilla enterrada en lo profundo del suelo fértil. Todo lo que ocurre deja una huella, y cuando alguien hiere, esa huella no desaparece con palabras rápidas ni promesas vacías. El perdón, en el territorio taurino, es un proceso sagrado, casi ritual, que implica tiempo, coherencia y verdad. Astrológicamente, Tauro representa la estabilidad, la construcción lenta pero firme, la lealtad que se edifica día tras día. Cuando se produce una herida, no es solo emocional, es una grieta en el templo interno que Tauro ha levantado con paciencia. Por eso, cuando alguien se acerca a pedir perdón, no se enfrenta a un muro de frialdad, sino a una montaña que evalúa si la tierra volverá a ser segura para sostener raíces compartidas. Tauro escucha más con el cuerpo que con las palabras. Observa el tono, la energía, la constancia. Percibe si el arrepentimiento es auténtico o si es solo el eco del miedo a perder lo que daba estabilidad. En clave épica, pedir perdón a Tauro es como regresar al reino después de haber traicionado un pacto ancestral. El solicitante llega cargando su historia, sus errores, su vulnerabilidad, y se coloca frente a una figura que no necesita imponerse para ser poderosa. Tauro encarna al guardián del valle, al soberano silencioso que ha visto pasar estaciones, tormentas y sequías. No se conmueve fácilmente, pero cuando lo hace, su misericordia es tan sólida como la roca y tan nutritiva como la tierra húmeda después de la lluvia. Tauro no perdona desde el impulso, sino desde la integración. Primero necesita sentir que el caos ha cesado, que la amenaza no volverá a repetirse del mismo modo. Si el perdón llega, no es parcial ni tibio, es completo, profundo, comprometido. Pero también exige una transformación real. El perdón taurino no borra la lección, la convierte en cimiento. Quien es perdonado por Tauro recibe una segunda oportunidad que tiene peso, responsabilidad y continuidad. Desde una perspectiva motivadora, este proceso enseña una verdad poderosa: la constancia vence al error cuando hay conciencia. Tauro demuestra que la lealtad no significa tolerar lo intolerable, sino saber cuándo reconstruir con materiales más fuertes. Pedir perdón a Tauro implica aprender a sostener lo dicho con hechos, a respetar los tiempos del otro, a honrar la palabra dada. Es un aprendizaje de madurez emocional y espiritual, porque obliga a descender al ritmo lento del corazón y abandonar la urgencia del ego. Cuando Tauro finalmente abre la puerta del perdón, lo hace porque ha sentido seguridad, coherencia y amor real. No hay dramatismo ni exhibición, solo una decisión firme. En ese instante, el pasado deja de ser una herida abierta y se transforma en una cicatriz que recuerda lo vivido sin dominar el presente. El perdón de Tauro no es un olvido, es una reconciliación con la realidad, una reafirmación de valores, una promesa silenciosa de que todavía es posible construir algo duradero. Así, en el gran relato astrológico, cuando se le pide perdón a Tauro y éste decide concederlo, se produce un acto profundamente transformador. La tierra se estabiliza, el corazón recupera su pulso y el tiempo vuelve a fluir con sentido. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en reaccionar, sino en sostener, elegir y volver a creer solo cuando el alma reconoce que la verdad ha echado raíces nuevas. Hay un matiz menos visible pero esencial cuando se habla del perdón en Tauro: la relación entre el perdón y el valor propio. Tauro no solo representa la tierra que sostiene, sino también el principio del merecimiento. En su arquetipo vive la pregunta silenciosa de qué es digno de permanecer. Por eso, cuando alguien pide perdón, Tauro no solo evalúa el daño causado, sino el impacto que ese daño tuvo sobre su autoestima, sobre su sensación de seguridad interna, sobre la armonía de su mundo material y emocional. El perdón no llega si implica traicionarse a sí mismo. En ese sentido, Tauro enseña que amar y perdonar nunca deben implicar abandono personal. Existe también un vínculo profundo entre el perdón taurino y el cuerpo. Este signo somatiza las experiencias, las emociones no resueltas se alojan en la garganta, en el pecho, en el ritmo de la respiración. Cuando alguien hiere, el cuerpo de Tauro lo recuerda antes que la mente. Por eso, el perdón verdadero solo es posible cuando el cuerpo vuelve a relajarse, cuando la tensión cede y la energía se estabiliza. No basta con entender lo ocurrido, es necesario sentir que la paz puede volver a habitar cada gesto cotidiano. El perdón, entonces, se convierte en una restauración del bienestar integral.
Desde lo épico, Tauro no solo es el guardián del valle, sino el artesano del tiempo. Cada vínculo es una obra tallada con paciencia, y cada fractura exige volver al taller interno para decidir si la pieza puede repararse o si su destino es transformarse en otra cosa. Pedir perdón a Tauro es presenciar ese momento sagrado en el que el artesano evalúa las grietas a la luz del fuego lento. Si decide continuar, la obra nunca vuelve a ser igual, se vuelve más fuerte, más consciente, más auténtica. La épica no está en la batalla externa, sino en la resistencia silenciosa de seguir creyendo en el valor de lo construido. Hay también un aspecto kármico que rodea este proceso. Tauro, como signo fijo, arrastra memorias de otras etapas, de antiguas lealtades y promesas incumplidas. Cuando se le pide perdón, muchas veces no se está resolviendo solo un evento actual, sino una cadena de repeticiones. El perdón taurino rompe ciclos largos, patrones de pérdida o traición que parecían inevitables. Por eso, cuando finalmente ocurre, tiene un efecto liberador que trasciende el presente y reorganiza el futuro. Algo se ordena no solo en la relación, sino en el destino emocional de ambas partes. En el plano motivador, Tauro ofrece una lección de enorme poder. No todo merece una respuesta inmediata, pero todo merece una respuesta honesta. El tiempo que Tauro se toma antes de perdonar no es castigo, es discernimiento. Enseña que la paciencia no es pasividad, sino sabiduría aplicada. Quien aprende a atravesar ese proceso comprende el valor de la coherencia, la fuerza de la constancia y la importancia de sostener actos que respalden las palabras. El perdón se vuelve así una escuela de integridad. Otro aspecto poco dicho es que Tauro, cuando perdona, también se perdona a sí mismo. Libera la culpa de haber confiado, suelta el peso de la decepción y recupera el placer de habitar su mundo sin resentimiento. El perdón no es una concesión al otro, sino un acto de soberanía interna. Tauro vuelve a elegir la paz, la belleza, la estabilidad, no desde la ingenuidad, sino desde la experiencia. Esa elección es profundamente motivadora porque demuestra que la fortaleza verdadera no se endurece, sino que se vuelve flexible sin perder su forma. Así, el acto de pedir perdón a Tauro y el eventual perdón concedido se convierte en una alquimia lenta pero poderosa. El dolor se transforma en sabiduría, la herida en raíz, la caída en aprendizaje. En el gran mapa astrológico, este proceso recuerda que lo duradero no se construye evitando el error, sino atravesándolo con conciencia, respeto y compromiso. Tauro, firme y silencioso, enseña que incluso la tierra más herida puede volver a florecer cuando el perdón nace desde la verdad y se sostiene en el tiempo. Hay un nivel todavía más sutil en la experiencia del perdón para Tauro, uno que se manifiesta en la relación con el tiempo futuro. Tauro no solo evalúa lo que ocurrió, sino cómo ese hecho reconfigura el horizonte. Cuando alguien pide perdón, Tauro observa si ese gesto tiene la fuerza suficiente para modificar el mañana. El pasado ya ha dejado su marca, pero el verdadero dilema está en decidir si vale la pena volver a invertir energía vital en una línea temporal compartida. El perdón, entonces, no es un cierre estático, sino una decisión de continuidad consciente. Desde la astrología, este proceso está íntimamente ligado a la cualidad fija de Tauro. Lo fijo no es rigidez, es permanencia. Tauro sabe que lo que se sostiene en el tiempo requiere compromiso, repetición y cuidado. Por eso, el perdón solo se activa cuando hay señales claras de que la estructura futura será distinta. Este signo no se deja convencer por discursos inspirados, sino por la constancia silenciosa. Cada día coherente después del error pesa más que cualquier declaración solemne. En la épica interna de Tauro, aparece la figura del custodio de los límites. No es un guardián agresivo, sino uno consciente de que los límites protegen la vida. Cuando alguien pide perdón, Tauro redefine esos límites. No vuelve al punto anterior, crea uno nuevo. Ese acto es profundamente heroico porque implica aceptar que algo cambió para siempre y, aún así, decidir seguir adelante. No hay negación ni idealización del pasado, solo una adaptación firme a la verdad. Existe también un aspecto espiritual del perdón taurino que rara vez se nombra, la reconciliación con la imperfección humana. Tauro valora la confiabilidad, la estabilidad, la previsibilidad. Cuando alguien falla, se quiebra esa imagen de mundo seguro. Perdonar implica aceptar que la vida no puede controlarse por completo y que incluso lo sólido puede fallar. Esta aceptación no debilita a Tauro, lo vuelve más sabio. Le permite amar sin exigir perfección absoluta, pero sí responsabilidad. En el plano energético profundo,
El perdón activa en Tauro un retorno a la abundancia. Mientras la herida permanece abierta, la energía se estanca, la creatividad se ralentiza, el disfrute se vuelve cauteloso. Cuando el perdón se integra, la energía vuelve a fluir hacia la creación, el placer, la construcción. Tauro recupera su capacidad de manifestar, de hacer crecer proyectos, vínculos y sueños. El perdón se convierte así en una inversión energética que multiplica lo que toca. Desde una perspectiva motivadora, Tauro enseña que la verdadera seguridad no proviene de evitar el dolor, sino de saber atravesarlo sin perder el eje. Pedir perdón a Tauro y recibirlo demuestra que incluso los cimientos más firmes pueden reajustarse sin derrumbarse. Esta enseñanza fortalece porque muestra que la resiliencia no siempre es moverse rápido, sino mantenerse fiel a los valores mientras se transforma la forma. También hay un componente de sabiduría ancestral en este proceso. Tauro conecta con la memoria de la tierra, con generaciones que aprendieron que todo lo que vale la pena se cuida y se repara antes de desecharse. El perdón taurino honra esa tradición, no rompe por impulso, no conserva por miedo. Evalúa, decide y actúa con una coherencia que atraviesa el tiempo. Esa actitud se vuelve un faro para quienes buscan relaciones y proyectos duraderos. Finalmente, cuando el perdón se asienta por completo, Tauro experimenta una calma profunda, casi sagrada. No hay euforia ni dramatismo, solo una certeza interna de haber actuado en coherencia con su esencia. Esa paz es la recompensa final, el verdadero tesoro del proceso. En la gran narrativa astrológica y épica, este momento simboliza la victoria de la conciencia sobre el rencor, de la solidez consciente sobre la reacción impulsiva. Así, el perdón en Tauro se revela como un camino largo, firme y transformador, donde cada paso tiene peso y sentido. Es una lección viva de cómo la tierra, incluso después de ser herida, puede volver a sostener vida con mayor sabiduría, recordando que lo verdaderamente fuerte no es lo que nunca se quiebra, sino lo que sabe recomponerse sin perder su esencia. Existe todavía una dimensión más profunda que rodea el acto de pedir perdón a Tauro, una que se manifiesta en la relación entre la pérdida y la reconstrucción del valor simbólico. Tauro no se vincula solo con personas o situaciones, sino con lo que esas personas y situaciones representan en su mundo interno. Cuando ocurre una herida, no se rompe únicamente un lazo, se resquebraja un símbolo de estabilidad, de confianza en la vida misma. El perdón, entonces, no es solo relacional, es simbólico, implica resignificar aquello que alguna vez fue un refugio y decidir si puede volver a serlo bajo una nueva forma. Astrológicamente, Tauro está asociado a la materia, pero también al significado que la materia adquiere. Por eso, cuando alguien pide perdón, Tauro observa si ese gesto viene acompañado de una nueva forma de habitar lo compartido. Los lugares, los hábitos, las rutinas que antes eran sagradas necesitan ser reconsagradas. El perdón se completa cuando esos espacios vuelven a sentirse seguros, cuando la vida cotidiana recupera su ritmo sin sobresaltos. Es una alquimia lenta donde lo ordinario vuelve a ser sagrado. En el relato épico interno, Tauro encarna al héroe que regresa al campo después de la devastación. No levanta castillos en el aire, vuelve a sembrar. Cada semilla representa una decisión consciente de no dejar que la tierra se vuelva estéril por miedo. Perdonar es elegir sembrar de nuevo, aun sabiendo que existe el riesgo de otra tormenta. Esa elección no nace de la ingenuidad, sino del coraje silencioso de quien confía en su capacidad de sostenerse pase lo que pase. Hay también un aspecto profundamente ligado a la voz y a la garganta, zona regida por Tauro. Muchas veces, la herida que necesita perdón está relacionada con palabras no dichas, promesas rotas, verdades ocultas. El perdón solo se consolida cuando la comunicación se vuelve más honesta, más simple, más arraigada en la verdad. Tauro no necesita discursos elaborados, necesita palabras que se sostengan en el tiempo. El perdón devuelve a la voz su calma, permite hablar sin tensión, escuchar sin defensa. Desde una perspectiva motivadora, Tauro muestra que la lentitud no es debilidad, sino profundidad. En un mundo que exige respuestas inmediatas, Tauro reivindica el derecho a procesar, a sentir, a integrar. El perdón no es una obligación moral impuesta desde afuera, es una decisión que deben hacer desde la raíz. Esta enseñanza empodera porque valida los tiempos internos y recuerda que la verdadera transformación no ocurre en la superficie. Hay además un componente de amor propio que se refuerza después del perdón. Tauro, al atravesar este proceso, redefine sus estándares, fortalece sus límites y clarifica lo que espera de los demás.
El perdón no lo deja más vulnerable, lo vuelve más consciente de su valor. Aprende que puede amar sin perderse, sostener sin sacrificarse, construir sin negar lo que siente. Esta claridad se convierte en una fuerza estable que irradia seguridad. En el plano energético colectivo, el perdón taurino tiene un efecto pacificador. Tauro, como signo de sostén, influye en su entorno. Cuando libera una herida, el ambiente se suaviza, las tensiones disminuyen, la estabilidad se restablece. El perdón no es solo un acto íntimo, es un reajuste del campo energético que permite que todo lo que depende de esa base vuelva a ordenarse. Es un acto silencioso pero profundamente influyente. Finalmente, cuando el perdón se ha integrado por completo, Tauro no necesita recordarlo ni explicarlo. La herida deja de ser un punto de referencia. La vida continúa con una serenidad más madura, más consciente. Tauro camina sabiendo que ha atravesado una prueba de fondo y ha salido fortalecido. No hay orgullo ni dramatismo, solo una calma sólida que nace de haber sido fiel a su esencia. En la gran narrativa astrológica, este proceso revela una verdad poderosa y motivadora: la verdadera seguridad no consiste en que nada falle, sino en saber que incluso cuando algo se rompe, existe la capacidad interna de decidir con conciencia que merece ser reconstruido. Tauro, firme como la tierra y paciente como el tiempo, enseña que el perdón auténtico no es un acto de olvido, sino una afirmación profunda de vida, dignidad y continuidad. Hay todavía otra capa que se despliega cuando se contempla el perdón en Tauro, una que se relaciona con la noción de posesión y desapego. Tauro, como arquetipo, aprende a amar profundamente aquello que cuida, protege y sostiene. Cuando ocurre una herida, no solo se pierde confianza, también se pierde la sensación de pertenencia mutua. Pedir perdón a Tauro implica tocar ese territorio sensible donde algo que parecía propio dejó de sentirse seguro. El perdón, entonces, requiere un delicado equilibrio entre volver a abrir las manos y no aferrarse desde el miedo. Tauro aprende que poseer no es retener, sino elegir sostener con libertad. Astrológicamente, este proceso conecta con Venus en su expresión más madura. No el amor idealizado, sino el amor que conoce el valor del esfuerzo compartido. El perdón en Tauro no romantiza el dolor, lo integra. Reconoce que el amor verdadero no consiste en evitar las caídas, sino en saber levantarse sin perder dignidad ni respeto. En este punto, el perdón se convierte en una expresión elevada del amor venusino, ser capaz de volver a valorar sin negar lo ocurrido. En el plano épico, Tauro se asemeja al guardián del tesoro que ha sido vulnerado. El tesoro no es oro ni poder, sino estabilidad emocional, confianza construida, sueños compartidos. Cuando alguien pide perdón, Tauro desciende a la cámara interior donde guarda ese tesoro y evalúa si puede volver a exponerlo a la luz. El acto de perdonar es abrir de nuevo la puerta del santuario, sabiendo que ahora hay una vigilancia más consciente, no desde la desconfianza, sino desde la sabiduría adquirida. Hay también una relación profunda entre el perdón y la memoria selectiva. Tauro no olvida, pero elige que recuerdos siguen alimentando su presente. El perdón no borra el pasado, lo reubica. La herida deja de ocupar el centro del relato y se convierte en un capítulo más de una historia más amplia. Esta capacidad de recolocar la memoria es una de las grandes fortalezas taurinas, porque le permite avanzar sin negar lo vivido ni quedar atrapado en ello. Desde una perspectiva motivadora, Tauro enseña que no todo lo que duele debe ser cargado eternamente. Hay un momento en que sostener el resentimiento pesa más que soltarlo. El perdón aparece entonces como un acto de liberación personal, una decisión de no seguir invirtiendo energía en aquello que ya cumplió su función como aprendizaje. Esta enseñanza inspira porque muestra que la estabilidad también puede renovarse, que la firmeza no está reñida con la evolución. Existe además un aspecto creativo en este proceso. Tauro, al perdonar, redirige la energía que antes estaba atrapada en la herida hacia la creación. Nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas formas de vincularse emergen desde un suelo más consciente. El perdón no devuelve a Tauro al mismo lugar, lo impulsa a construir algo más alineado con su valor actual. La creatividad se vuelve una consecuencia natural de la sanación. En el plano espiritual, el perdón taurino conecta con la aceptación del ciclo natural de las cosas. Todo nace, crece, se transforma y, a veces, se rompe para dar lugar a algo nuevo. Tauro aprende que incluso lo que parecía permanente puede mutar, y que esa mutación no necesariamente implica pérdida, sino cambio de forma. Perdonar es aceptar ese flujo sin resistirse inútilmente,
confiando en la capacidad interna de adaptarse sin perder esencia. Finalmente, cuando el proceso se completa, Tauro encarna una serenidad que no necesita demostrarse. La fuerza que emerge después del perdón es silenciosa, estable, profundamente enraizada. No hay necesidad de revancha ni de validación externa. Hay una certeza interna de haber atravesado una prueba fundamental y haber salido con mayor conciencia de sí mismo y de la vida. En la gran narrativa astrológica y épica, este momento simboliza la madurez de la Tierra, ya no la Tierra ingenua que cree que nada puede dañarla, ni la Tierra endurecida que no deja entrar nada, sino la Tierra sabia que sabe cuándo abrirse y cuándo cerrarse. Tauro, desde ese lugar, enseña que el perdón auténtico no debilita, sino que fortalece las raíces, permitiendo que lo que crezca después sea más verdadero, más estable y más alineado con el valor profundo del alma. Aún queda un estrato más profundo por explorar en esta travesía del perdón taurino, uno que se manifiesta en la relación entre el miedo a la pérdida y la fe en la abundancia. Tauro, como signo ligado a la seguridad material y emocional, siente con intensidad la amenaza de perder aquello que ha construido. Cuando alguien hiere y luego pide perdón, se despierta el recuerdo primitivo de la escasez, la sensación de que lo valioso puede desaparecer. El verdadero perdón solo es posible cuando Tauro reconecta con su certeza interna de abundancia, con la comprensión de que su valor no depende de una sola persona ni de una sola historia. Desde ahí, el perdón deja de ser una concesión temerosa y se transforma en una elección poderosa. Astrológicamente, este movimiento conecta con la casa natural de Tauro, el territorio del sustento y los recursos. El perdón no solo restaura un vínculo, restaura la confianza en la vida como fuente constante. Tauro aprende que puede volver a recibir sin empobrecerse, que abrirse no implica quedarse sin defensas. Esta toma de conciencia eleva al signo a una versión más consciente de sí mismo, donde la estabilidad no se apoya exclusivamente en lo externo, sino en una base interna inquebrantable. En la épica interior, Tauro se convierte en el héroe que atraviesa el valle del apego y emerge con las manos llenas de sabiduría. No abandona su capacidad de amar ni su deseo de construir, pero deja atrás la ilusión de control absoluto. El perdón simboliza el momento en que el héroe comprende que la verdadera riqueza no es lo que se posee, sino lo que se puede volver a crear. Esta revelación transforma la herida en iniciación. Existe también un aspecto relacionado con la paciencia como virtud sagrada. Tauro no solo espera, sostiene. Durante el proceso de perdón, sostiene emociones contradictorias, recuerdos intensos, deseos de protegerse y anhelos de volver a confiar. Esa capacidad de sostener sin colapsar es una de sus mayores fortalezas. El perdón surge cuando esa tensión interna se ordena, cuando cada emoción encuentra su lugar y deja de luchar por dominar el centro. Desde una perspectiva motivadora, este proceso enseña que la fortaleza real no está en no sentir, sino en sentir sin perder el eje. Tauro muestra que es posible atravesar el dolor sin convertirse en él, que se puede integrar la experiencia sin quedar definido por ella. Esta enseñanza inspira porque valida la profundidad emocional como fuente de poder y no como debilidad. Hay también una dimensión ligada al merecimiento del descanso. Después de una herida, Tauro entra en un estado de alerta que interrumpe su capacidad natural de relajarse. El perdón devuelve el permiso interno para bajar la guardia, para descansar sin culpa, para disfrutar sin sospecha. No es un descanso ingenuo, es un descanso ganado, nacido de haber atravesado la verdad. Este retorno al descanso es uno de los signos más claros de que el perdón ha sido auténtico. En el plano espiritual, Tauro conecta el perdón con la gratitud por la lección recibida. No gratitud por el dolor, sino por la claridad que trajo. Cada herida revela un límite, un valor, una necesidad que antes no estaba completamente consciente. El perdón honra ese aprendizaje y permite que la experiencia se integre como sabiduría, no como carga. Finalmente, cuando todo este proceso se asienta, Tauro irradia una presencia distinta. Hay más silencio interno, más firmeza suave, más coherencia entre lo que siente y lo que elige. El perdón no se anuncia ni se explica, se encarna. Se percibe en la calma de sus decisiones, en la solidez de sus actos, en la forma en que vuelve a confiar sin perder discernimiento. En la gran narrativa astrológica y épica, este punto representa la culminación de una iniciación profunda. Tauro ya no es solo el guardián de la estabilidad, sino el creador consciente de su propio terreno emocional. El perdón se revela como un acto de soberanía, una afirmación de vida que declara que nada ni nadie puede arrebatarle su capacidad de construir, amar y sostener con dignidad.
Así, la tierra vuelve a ser fértil, no porque nunca fue herida, sino porque aprendió a regenerarse desde su centro más verdadero. Todavía hay un plano más hondo en esta alquimia del perdón taurino, uno que se relaciona con la fidelidad a la propia esencia. Tauro no solo perdona a otros, también atraviesa una prueba de coherencia interna. Cada herida pone a examen si seguirá viviendo de acuerdo con sus valores o si permitirá que el dolor lo desvíe hacia la desconfianza permanente. En ese cruce invisible, el perdón se vuelve un acto de lealtad hacia sí mismo. No perdona para complacer, ni para sostener una imagen, perdona cuando siente que hacerlo no contradice su naturaleza profunda. Esa fidelidad es la que preserva su integridad a largo plazo. Astrológicamente, este momento conecta con la vibración más elevada de Venus como principio de armonía consciente. No se trata de evitar el conflicto, sino de restaurar el equilibrio después de haberlo atravesado. Tauro entiende que la armonía real no es la ausencia de tensión, sino la capacidad de recomponerla sin romperse. El perdón se vuelve entonces una forma de arte interno, una composición donde cada emoción encuentra su lugar sin anular a las demás. En el relato épico, Tauro encarna al constructor que vuelve a levantar un puente después de una caída. No lo hace con los mismos planos ni los mismos materiales. Incorpora refuerzos, ajusta distancias, aprende del derrumbe. El puente que nace del perdón es más bajo, más estable, más consciente de sus límites. Permite el paso, pero no el abuso. Esa obra silenciosa es una hazaña que no busca aplausos, pero sostiene futuros encuentros con mayor seguridad. Hay también un aspecto poco explorado, la relación entre el perdón y el ritmo vital. Tauro vive a un tempo propio, profundo y constante. Una herida altera ese ritmo, introduce una disonancia que afecta el descanso, la creatividad, el disfrute. El perdón restituye el pulso natural. No acelera ni enlentece, devuelve la cadencia justa. En ese retorno al ritmo propio, Tauro recupera su capacidad de habitar el presente sin sobresaltos, de volver a sentirse en casa dentro de sí. Desde una perspectiva motivadora, Tauro enseña que sanar no es volver atrás, sino avanzar con mayor conciencia. El perdón no restaura una versión idealizada del pasado, inaugura una versión más honesta del presente. Esta enseñanza es poderosa porque libera de la nostalgia y del rencor al mismo tiempo, mostrando que el crecimiento real siempre implica transformación. Existe además una dimensión ligada a la responsabilidad compartida. Tauro no asume culpas que no le corresponden. Cuando perdona, lo hace sin cargar con el peso del error ajeno. Reconoce su parte, aprende lo necesario y deja el resto donde pertenece. Este equilibrio entre empatía y responsabilidad fortalece su autoestima y le permite seguir construyendo vínculos desde un lugar más justo. En el plano energético profundo, el perdón taurino actúa como un anclaje. Mientras otras energías liberan a través del movimiento o la expresión, Tauro libera asentando. El perdón se integra en el cuerpo, en la respiración, en la postura. Se vuelve estabilidad encarnada. Por eso, cuando el proceso concluye, hay una sensación de haber vuelto al eje, de estar firmemente plantado en el propio territorio emocional. Espiritualmente, este recorrido conecta a Tauro con la confianza en los ciclos largos. Comprende que no todo se resuelve de inmediato y que algunas lecciones requieren tiempo para revelar su sentido completo. El perdón honra esa sabiduría del tiempo lento, esa fe silenciosa en que la vida se acomoda cuando se la atraviesa con honestidad y paciencia. Finalmente, cuando todos estos niveles se alinean, Tauro no solo perdona, se expande. La experiencia deja una huella de madurez que se refleja en cada decisión futura. Hay más claridad, más serenidad, más solidez interna. El perdón ya no es un evento aislado, sino una cualidad integrada, la capacidad de atravesar lo difícil sin perder el centro. En la gran narrativa astrológica, este punto representa la consagración de la tierra sabia. Tauro ya no es solo quien sostiene, sino quien sabe cuándo soltar sin desmoronarse. El perdón se revela como una fuerza creadora que no debilita las raíces, las profundiza. Y desde esa profundidad, todo lo que vuelva a crecer lo hará con una verdad más firme, una estabilidad más consciente y una dignidad que no necesita defensa. Aún puede profundizarse más en esta travesía del perdón taurino si se observa la relación entre el perdón y la identidad. Tauro no se define solo por lo que posee o construye, sino por aquello que elige sostener en el tiempo. Cuando alguien le pide perdón, se activa una revisión silenciosa de identidad, quién se es después de la herida, qué partes permanecen intactas y cuáles necesitan redefinirse.
El perdón no devuelve a Tauro a una versión anterior de sí mismo, lo acompaña hacia una identidad más depurada, donde lo esencial se vuelve más claro y lo accesorio pierde poder. Astrológicamente, este movimiento está vinculado con la estabilidad del yo frente al cambio. Tauro enseña que la verdadera constancia no consiste en permanecer idéntico, sino en conservar el núcleo mientras se ajustan las formas. El perdón se vuelve un acto de evolución lenta pero irreversible. Algo se acomoda en el interior y ya no vuelve a ocupar el mismo lugar que antes. Esta adaptación consciente es una de las expresiones más elevadas del signo. En la épica interna, Tauro es el portador de una antorcha que no se apaga con la tormenta. Puede vacilar, proteger la llama con el cuerpo, detenerse para recomponer fuerzas, pero no renuncia a la luz. Pedir perdón a Tauro es presenciar ese instante en que decide si esa llama puede seguir iluminando un camino compartido. Si lo hace, la luz no es más intensa, es más estable, menos expuesta al viento, más protegida por la experiencia. Existe también una relación profunda entre el perdón y la autovalidación. Tauro no necesita que el otro cambie para sentirse valioso. El perdón llega cuando esa certeza interna está firme. Desde ahí, el gesto de perdonar no nace de la dependencia, sino de la abundancia interna. Tauro perdona porque puede, no porque necesite. Esta diferencia transforma por completo el acto, elevándolo a una expresión de poder tranquilo. Desde una perspectiva motivadora, Tauro muestra que el crecimiento auténtico no siempre es visible hacia afuera. A veces se manifiesta en una decisión interna, en una renuncia silenciosa al resentimiento, en una elección consciente de paz. Esta enseñanza es profundamente inspiradora porque valida los procesos invisibles, aquellos que no generan aplausos pero sostienen la vida con mayor coherencia. Hay también un aspecto relacionado con la confianza en el propio juicio. Tauro, tras atravesar una herida y un pedido de perdón, reafirma su capacidad de discernir. Aprende a confiar más en sus sensaciones, en su intuición corporal, en su percepción del ritmo y la coherencia. El perdón no lo vuelve más ingenuo, lo vuelve más afinado. Esta afinación interna es una herramienta poderosa para el futuro. En el plano espiritual, el perdón taurino se vincula con la humildad de aceptar que incluso lo sólido puede aprender. Tauro no se coloca por encima del error ni del dolor. Reconoce su humanidad y la del otro. Desde ese reconocimiento nace una compasión sobria, sin sacrificio ni grandilocuencia. Una compasión que no se arrodilla, sino que permanece de pie, firme y consciente. Energéticamente, este proceso devuelve a Tauro una sensación de pertenencia al mundo. La herida suele aislar, retraer, endurecer los límites. El perdón reabre la circulación con la vida, permite volver a intercambiar energía sin miedo excesivo. Tauro vuelve a sentirse parte del flujo, sin perder su centro. Esa reintegración es una señal clara de sanación profunda. Finalmente, cuando todo este recorrido se ha integrado, Tauro no necesita reafirmar nada. Su presencia habla por sí sola. Hay una serenidad que no busca convencer, una estabilidad que no se defiende. El perdón se ha convertido en una cualidad interna, en una forma de estar en el mundo con más solidez y menos peso. En la gran narrativa astrológica y épica, este punto representa la culminación de un aprendizaje silencioso pero monumental. Tauro demuestra que la verdadera fuerza no consiste en resistirlo todo, sino en elegir con conciencia que merece seguir siendo sostenido. El perdón, lejos de ser una rendición, se revela como un acto de creación consciente, una afirmación profunda de vida, dignidad y continuidad. La tierra, una vez más, muestra que sabe transformarse sin dejar de ser tierra, y que en esa fidelidad a sí misma reside su poder más grande. Todavía se puede descender más en este paisaje interior del perdón taurino si se observa su relación con el linaje y la herencia emocional. Tauro no vive solo para sí mismo, porta una memoria antigua, una forma de amar y de sostener que viene de generaciones. Cuando alguien hiere y luego pide perdón, no solo se activa la historia personal, también resuenan ecos de viejas lealtades, de pactos implícitos sobre lo que significa cuidar, proteger, permanecer. El perdón, en este nivel, es también una decisión de no perpetuar el dolor heredado. Tauro, al perdonar conscientemente, corta una cadena silenciosa y elige una forma más sana de continuidad. Astrológicamente, esto se enlaza con la sabiduría de los ciclos naturales. Tauro comprende que todo lo vivo atraviesa estaciones. Hay momentos de siembra, de crecimiento, de cosecha y también de reposo. Una herida pertenece a un invierno del alma.
El perdón no llega en medio de la helada, sino cuando la tierra empieza a dar señales de deshielo. Respetar ese ritmo es honrar la ley profunda de la vida. Tauro no fuerza la primavera, confía en que llegará cuando las condiciones internas sean reales. En la épica silenciosa que encarna, Tauro es el guardián del fuego del hogar. Cuando ese fuego ha sido amenazado, no se apaga de inmediato, pero se protege. El pedido de perdón es como un viajero que regresa al umbral con humildad. Tauro observa si ese viajero trae leña nueva, si ha aprendido a cuidar el fuego en lugar de descuidarlo. El perdón ocurre cuando el fuego puede volver a arder sin peligro, cuando el calor ya no quema sino que nutre. Hay también una dimensión sensorial profundamente ligada a este proceso. Tauro percibe el perdón a través de los sentidos, el tono de la voz, la presencia corporal, la energía que se siente en el espacio compartido. El cuerpo reconoce antes que la mente si algo ha cambiado de verdad. El perdón se confirma cuando el entorno vuelve a sentirse habitable, cuando el aire no está cargado de tensión, cuando el silencio deja de ser pesado y se vuelve reparador. Desde una perspectiva motivadora, Tauro enseña el valor de la sobriedad emocional. No necesita grandes gestos ni demostraciones dramáticas. La transformación auténtica se revela en lo cotidiano, en la repetición coherente, en la fiabilidad recuperada. Esta enseñanza inspira porque devuelve dignidad a lo simple, recordando que la grandeza real se construye en lo constante y no en lo espectacular. Existe además un aspecto definitivo que rara vez se nombra: cuando Tauro decide no perdonar, también está ejerciendo una forma de sabiduría. No todo pedido de perdón merece ser aceptado. Tauro reconoce cuando la herida compromete demasiado su estabilidad o su valor interno. En esos casos, cerrar el ciclo sin rencor es también una victoria. El perdón, para Tauro, no siempre implica continuidad, a veces implica soltar con firmeza y sin odio. Esa capacidad de cerrar sin destruir es una de sus expresiones más elevadas. En el plano energético profundo, el perdón taurino reordena la sensación de territorio. Tauro vuelve a sentirse dueño de su espacio emocional. Ya no hay invasión, ni alerta constante. El territorio está delimitado con claridad y respeto. Desde ahí, Tauro puede volver a compartir sin miedo, porque sabe que su centro no depende de la conducta ajena. Espiritualmente, este proceso conecta con la fe en la encarnación. Tauro enseña que sanar no es escapar del mundo, sino aprender a habitarlo con más conciencia. El perdón no lo eleva fuera de la experiencia humana, lo enraiza más profundamente en ella. Acepta la imperfección como parte del camino y elige seguir construyendo desde lo real, no desde lo ideal. Cuando todo este recorrido se ha completado, Tauro irradia una autoridad serena. No impone, no exige, no reclama. Simplemente es. El perdón se ha transformado en una cualidad de presencia, firme, tranquila, confiable. La herida ya no define el relato, pero sí ha fortalecido la estructura. En la gran narrativa astrológica, este punto representa a la Tierra que ha aprendido a temblar sin desmoronarse. Tauro demuestra que la estabilidad auténtica no es rigidez, sino capacidad de absorber el impacto y seguir siendo suelo fértil. El perdón, vivido desde esta profundidad, se revela como un acto épico sin testigos, una gesta silenciosa donde la vida es reafirmada con paciencia, dignidad y una fe inquebrantable en el valor de seguir construyendo desde la verdad.